todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Este es el juicio final. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Tremendo, hermanos, todas las naciones. Amén. Esto no es juicio de la iglesia, ¿verdad, hermanos? No es juicio de los santos. Este es un juicio de las naciones, pura simiente de Satanás, ¿verdad, hermanos? Simiente contraria a Dios, hijos que no son de Dios, gente que no pudo ser redimida, porque redención quiere decir volver al principio, y estos no estaban sencillamente en el principio. Qué terrible, hermanos. Qué tema más tremendo. Y estas naciones pues no estaban en el principio. La redención no es para ellos. Amén, hermanos. No, fíjate, mi hermano Enrique, no. Entonces, aquí dice, serán reunidas delante de él todas las naciones. Pero esta es la segunda resurrección, ¿verdad, hermanos? O sea, esto es, hermanos, después de los 1000 años, es gente que fue al infierno. Miren qué tremendo. No estuvo en el paraíso. Qué tremendo tema, hermanos. Y dice, y apartará los unos de los otros. Es lo primero que dice, no habla de escogidos. Apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cómo, verdad? No es que sean ovejas, sino como las ovejas y los cabritos. Pero sí la afirmación del Señor Jesucristo da lugar pues a ver que hay bueno y malo ahí entre en las naciones, hermanos. Da lugar la forma en que está hablando el Señor. Amén. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Y entonces, ahí dice, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Aquí habla directamente de ovejas y cabritos, pero desde un principio él dio a entender, hermanos, que no son verdaderamente ovejas, sino que apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor ovejas de cabros, pero realmente no son verdaderas ovejas, o sea, creyentes. Estos fueron, hermanos, las naciones, dice aquí en el versículo 31. Y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense, hermanos, aquí da a entender que en cierta forma eran escogidos. Miren, es bien tremendo el tema, porque dice que venid al reino preparado para vosotros desde antes, desde la fundación del mundo, o sea, no antes de la fundación, ¿verdad? Son otros elementos, los de Job 38, ¿verdad, hermanos? Hijos de Dios. Aquí habla que de la fundación, estos son de la fundación, no estaban antes de la fundación del mundo. Eso es bien importante. Este tema es muy, muy tremendo, hermanos. Entonces dice aquí,
porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me acogisteis, me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, miren, aquí hay otro elemento. Esta gente que estuvo en el infierno, hermano, créanme que me cuesta entenderlo. Entonces los justos, porque ya los tenía aparte el Señor a su derecha, ya los había apartado cuando resucitaron las naciones, ¿verdad, hermanos? Esta es la segunda resurrección. Entonces los justos, o sea, esos como ovejas, ¿verdad, hermanos? Que el Señor puso a su derecha. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, esta es la razón que los volvió buenos, los volvió como ovejas y los volvió justos. Aunque eso ya después de 1000 años en el infierno, hermano, eso es lo terrible. Dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, hermanos de Cristo, hermanos, o sea, hijos de Dios, lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabros: apartaos de mí, malditos. Miren qué tremendo, hermanos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, amén, hermanos. Entonces le responderá diciendo, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Entonces dice: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este castigo eterno aquí en este contexto es la muerte, hermanos. El castigo verdaderamente eterno de Dios es ser echado en el lago de fuego que está en el infierno. Es la muerte segunda. Tremendo, hermanos, porque solo Dios
puede matar a los que han muerto. Ahí ni uno puede meterse un balazo, hermanos, queda vivo. Hermanos, y ese es el castigo eterno, morir. E irán al castigo eterno. Y los justos, o sea, a los que apartó a su izquierda, porque se portaron bien con sus hermanos. Fíjense qué tremendo, hermanos. Se portaron bien con sus hermanos de padre y de madre, hermanos. Y ahí dice entonces, esos irán a la vida eterna, les será dada vida, hermanos. A mí me mencionaba el hermano Frank que si eran estos las vírgenes fatuas, pero no, hermanos. Las fatuas son escogidas, aunque de menor categoría, pero escogidos, son santos, son celosos, son tremendos, son gente de iglesia, pero no de revelación plena del 100 por 1, como dice la parábola de las simientes, hermanos. Entonces, no son vírgenes fatuas. La virgen fatua, la que se pierde, porque se pueden perder las fatuas, hermanos, eso es lo que dice la Escritura, hermanos, de que pueden ser borrados del libro de la vida. Eso es tremendo, hermanos. Las fatuas son los únicos escogidos que pueden ser borrados del libro de la vida, porque el libro de la vida tiene 2 secciones, nos enseñó nuestro hermano Branham, la sección del libro de la vida y la sección del libro del Cordero. El libro de la vida del Cordero, ahí son puros hijos de Dios de plena revelación. Esos no se pierden nunca. Es tremendo, hermanos. Ahí creo yo que estamos nosotros, porque, hermanos, somos escogidos, entre escogidos somos gente que conoce la palabra de una forma tremenda. Eso es conocer a Jesucristo, hermanos. Entonces, en la sección del libro del Cordero, del libro de la vida del Cordero, esa gente no se pierde. Amén, hermanos. Ahora los del libro de la vida, donde están las fatuas, ellas sí pueden perderse, porque si se entregan como la serpiente, que era una virgen fatua, el diablo era virgen fatua. Tremendo, hermanos, pero se entregaron a la maldad. Y al entregarse, hermanos, a la maldad, son borrados del libro de la vida. Pero este grupo de que estamos hablando es de todas las naciones. Tremendo, desde el verso 31 al 46. Hermanos, yo hoy amanecí pensando en esa escritura, hermanos, porque no me acordaba bien cómo era que enfocaba Jesucristo el tema de ovejas y cabros. Pero no es que sean ovejas, sino como ovejas. Eso ya no los hace ovejas puras, naturales. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto ya es, hermanos, al final del milenio, y todos los santos con él, ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante él. Esta es la segunda resurrección. Delante de él todas las naciones, estas que vemos hoy, verán, hermanos, Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica, Europa,
Asia, África, que tienen sus reyes, sus presidentes, y nunca preguntan por el Señor, nunca. Van a ser reunidos ante Él, es la segunda resurrección. Es la que dice en Daniel, unos para gloria eterna, que somos nosotros, y otros, dice, la otra resurrección, la segunda, para vergüenza y confusión eternas. Tremendo, hermanos. Eso está aquí en Daniel capítulo 12, hermanos. Miren lo que dice ahí. Qué tema más tremendo, mis amados hermanos. ¿No les parece? Amén. Aquí dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, pero eso es hoy. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo es el hermano Branham, Miguel. Y será porque Miguel aparece ahí en Lucas 1, hermanos, como Elías. ¿Vieron el mensaje del domingo, verdad? Aparece como Elías. Gloria a Dios, no hay duda. Nosotros somos los que hemos recibido la revelación de ángeles, hermanos, pero la gente esto no lo entiende. Las iglesias, los teólogos, hermanos, andan adivinando con los ángeles. Yo les puedo leer lo que ellos dicen en textos de la Biblia y confunden todo, hermanos, confunden absolutamente todo. Los que tienen esa revelación angélica plena por la gracia de Dios somos nosotros. Y aquí dice, hermano, será tiempo de angustia, tal y como estamos viviendo, pero esto es el principio. Viene algo más tremendo, hermanos, que la gente no se imagina lo que viene al mundo, hermanos. Por eso estamos en el arca, voz de arcángel, hermanos, subiendo al arca para escapar. Es nuestro vehículo de evacuación, porque lo que viene es espantoso. Pero gloria a Dios, yo oí una vez a un predicador, hermanos, que se puso a decir, mis queridos hermanos, que no había arca en este tiempo, que eso era del tiempo de Noé. Pero hermanos, qué predicador más agotado, porque la Biblia dice voz de arcángel. Hay un arca, por supuesto. Jesucristo es siempre el arca. Y hoy hay un arca para escapar, hermanos. Yo les digo, súbanse al arca, subámonos al arca. Amén, mis hermanos, porque lo que viene sobre la tierra es espantosísimo, hermanos. Ya no será un mar, un diluvio, sino será un mar de fuego, dice la Escritura en Malaquías. Viene el día ardiente, como un horno. Pero hay, mis amados hermanos, hay voz de arcángel para huir, hermanos. No menospreciemos la palabra. Amén, hermanos. Entonces dice aquí, hermanos, angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Esa es la primera resurrección, hermanos. Los que se encuentren, dice en el libro, miren qué diferencia la que hace, pero serán libertados los que se hallen escritos en el libro. Amén, hermanos. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Estas son las dos resurrecciones. Unos para vida eterna, los justos, es esta primera resurrección, hermanos. Y los otros para vergüenza y confusión perpetua. Esos son, hermanos, las naciones, el juicio final. Y luego, hermanos, los entendidos, que somos nosotros, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud somos todos nosotros. Dice, como las estrellas
a perpetua eternidad. Qué precioso, mis amados hermanos. Pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y dice, sella el libro. Esto estaba sellado, hermanos, pero ya estamos en la semana 70 y ya no hay sello. Gloria a Dios. Sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta este tiempo, mis hermanos, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá como andan hoy en las iglesias, hermanos. Correrán por detrás de hombres famosos, ¿verdad, hermanos? No hallando la palabra, no hallando a Cristo. Correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es lo que estamos viviendo, mis queridos hermanos, en este tiempo. Y yo, Daniel, miré, he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado. Esta es la escena misma, hermanos, de Mateo 17, de Moisés y Elías con el Señor. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas, este es Jesucristo, del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad, la semana 70 que estamos viviendo, desde Apocalipsis 10, cuando vino el libro abierto con el hermano Branham, y se cumplieron los primeros meses, y ahora estamos en voz de arcángel, y pronto tendremos la trompeta de Dios, 9 meses lo que vivió Abraham. Amén, hermanos. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, el rapto, todas estas cosas serán cumplidas. Hermanos, qué tremendo capítulo. ¿No se gozan, mis queridos hermanos? Amén. ¿Cuántos se gozan? Quiero oírlos. Amén. Amén. Así es, Gabriel. Así es, Gabriel. Hermoso. Así es, Gabriel. Mi hermanazo. Amén, amén. Amén, mis hermanos preciosos. ¿Cómo se te oye la persona, vos, Denis? Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Amén, mi hermano precioso. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén, mi hermano. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. Amén, hermanos, ahí los estoy oyendo a todos. Cómo me gocé ahorita viendo este capítulo 12 de Daniel, mis hermanos. Entonces, cuando estas naciones, aquí vemos la segunda resurrección, dice, entonces serán reunidas delante de él todas las naciones. Qué tremendo, hermanos, es lo que la gente conoce como el juicio final. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es que todas las naciones vienen nada menos, hermanos, que del infierno. Todas las naciones. 1000 años por lo menos, o 2000-3000 años llevan ya. Y mis amados hermanos serán reunidas delante de él. Aleluya. Y dice, hermanos, y apartará a los unos de los otros. Es la primera expresión, no usa cabros ni ovejas. A los unos de los otros. Y dice, como aparte el pastor ovejas y cabros. Es un ejemplo, no es algo real. No es que las ovejas fueron al infierno. No, hermanos. Es un tipo de personas que él las califica como ovejas porque hicieron algo bueno, y él lo describe luego que fue para sus hermanos. Así lo dice el mismo Jesucristo aquí, hermanos, y dice entonces, el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre. Es que me sorprende en este tema, hermanos, la expresión de Jesucristo.
benditos de mi Padre. Tremendo, hermanos. O sea que fue Dios el que les dio esa bondad. Miren, es un tipo de escogido terciario. No es ni virgen fatua, es de tercera categoría porque fue al infierno. Pero es escogido. ¿Por qué me animo a decir que es escogido? Escogido de tercer grado, hermanos. Lo último. Porque dice, benditos de mi Padre. Quiere decir entonces que Dios les dio la bendición de ser buenos con los hijos de Dios. Miren qué tremendo, hermanos. Me están escuchando, mis hermanitos preciosos. Amén. Entonces dice, venid benditos, el verso 34, de mi Padre, hereden el reino preparado. Sí, en ese tipo son escogidos, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No es de antes de la fundación, es de la fundación donde ellos aparecieron, porque ellos no son, hermanos, redimidos. Que vuelvan al principio, aquellos de Job 38, cuando Job 38 dice, hermanos, que ¿dónde estabas tú? Cuando yo fundaba el Arturo, cuando yo fundaba la tierra, hermanos. Ese es otro grupo, es el de hijos de Dios. Dios hace una diferencia. Jesucristo hace una diferencia tremenda aquí, hermanos. Ustedes dicen, o sea que Dios dispuso allí en la fundación del mundo, pues prepararles el reino para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. O sea, hermanos, que Dios los preparó para eso. ¿Me están entendiendo, hermanos? Son escogidos en tercer grado. Qué tremendo, hermanos. Los de primer grado son los que rinden al 100 por uno. Ellos no pueden hacer otra cosa más que rendir al 100 por uno. Son hijos legítimos de Dios. Nunca su fe desmaya. Nunca su sed de Dios desmaya. Son hijos de Dios. Amén. Nunca son infructuosos como las vírgenes fatuas, que llega un momento que dicen que ya no quieren nada, que ya no trabajan, que ya no producen fruto. Se vuelven, dice la Escritura ahí en Mateo 13, infructuosos. El verdadero Hijo de Dios nunca deja de ser fructuoso. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son las fatuas. Las fatuas que fueron leales en lo que se los dio, no tienen problema, hermanos, se van al paraíso. Yo siempre lo he visto así y ahora lo veo más claro. Amén, hermanos, lo veo más claro porque yo vi desde hace tiempo que las fatuas se iban al cielo, las fieles. No a la presencia de Dios, no. Ellos van a una parte del paraíso lejos de la presencia del Señor en ese momento, pero se van al cielo, se van al paraíso. Pero luego hay un tercer grupo que es este, tremendo, hermanos, es este grupo que dice, benditos de mi Padre. Tremendo, hermanos, desde la fundación del mundo. Estos fueron el Señor, como Él es Dios, ¿verdad, hermanos? Él dijo, voy a hacer esto y esto con esta nueva simiente que apareció. Y aquí está, hermanos, en Mateo 25. Estoy muy contento, hermanos, muy contento de ver esto. Y dice ahí, hermanos, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que son escogidos de tercera categoría. Qué tremendo, mis amados hermanos. No son creyentes de fe.
sino de obras. Por eso fueron al infierno. No son creyentes de revelación, porque no saben ni qué hicieron. Pero entonces Jesucristo explica, porque tuve hambre, obras. Son salvos por obras. Porque tuve hambre, pero van al infierno, hermanos. De repente van a una sección del infierno que no es tan terrible, hermanos, como la fosa, ¿verdad, hermanos? Que esa es un círculo en espiral de muchos kilómetros de hondo, hermanos. Y ahí hay prisiones que no pueden salir, hermanos, ahí en el infierno. Estos seguros son de otro sector, más suave. Miren qué tremendo lo que estoy diciendo, hermanos. Más suave. Pero fueron al infierno. El infierno es terrible, hermanos. Y aquí son resucitados y puestos ante el Señor, pero Él los aparta como ovejas. Tremendo, me sacude esto, hermanos. Tremendísimo, porque esto no hay quien lo explique, hermanos. Y dice, porque tuve hambre, obras, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, puras obras. No es revelación la de esta gente, hermanos. No es que hayan recibido el mensaje de la hora, no. Ellos hicieron obras. Dios los capacitó con ese límite. Hicieron obras. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo. Me visitasteis en la cárcel. Vinisteis a mí. Entonces los justos son la tercera categoría de justos. Le responderán diciendo, Señor, pero ¿cuándo te vimos? Ni ellos supieron. ¿Cuándo te vimos hambriento? Y te sustentamos sediento y te dimos de beber, ¿cuándo? ¿Y cuándo te vimos forastero? Y te recogimos desnudo y te cubrimos, ¿o cuándo? Te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, ven, allí está, hermanos, la simiente de primera, a mis hermanos. Tremendo esta escritura, hermanos. Más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor pone a ese grupo de su mismo nivel, hermanos, porque fue gente que sufrió mucho en esta vida, como sufrió Jesucristo, hermanos, y Dios le permitió a estos otros que los ayudaran, hermanos, porque ni Dios en cierto momento los ayudaba, como a Jesucristo, como dijo Jesucristo, ¿por qué me has abandonado? Señor, Elías, el Espíritu Santo, ¿por qué me has abandonado? Entonces, hermanos, lo hiciste a mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán también los de la izquierda, a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Esos no tienen, esos son gente mala, aquí y allá, hermanos. No tuvieron ninguna bendición, solo vivir aquí, hermanos. Y muchas veces son ricos, pero son duros o esclavistas o quién sabe qué, hermanos. Y dice, a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno y preparado para el diablo y sus ángeles. Tremendo, hermanos. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero, no me recogisteis. Estuve desnudo, no me cubristeis. Enfermo, esos son los hijos de Dios, hermanos. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces
También ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, en la muerte, hermanos, segunda después del infierno. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Tremendo lo que les he hablado, hermanos, lo he hecho. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, pero siento en mi corazón que esta es la verdad, hermanos, y se las he predicado con todo mi corazón y la ciencia bíblica que Dios me ha dado. Así que Dios los bendiga. ¿Qué comentan mis queridos hermanos? Digan algo. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Amén, hermano. Sí, ¿qué dices tú, mi hermano? Hermano, eso es extraordinario, porque son cosas que yo creo que, y estoy tan seguro que el Señor, el Espíritu Santo se las revela, porque usted también se queda impresionado y me pone en mi corazón, me late de alegría escuchar cosas más frescas, carne fresca, alimentos frescos, como las águilas que comen carne fresca, y es un gozo para mí, hermano, de que usted esté todavía ahí predicando para los hambrientos, porque en realidad muchos somos hambrientos, pero a veces comemos mucho por golotonería. Queremos escuchar, pero no entender. Lo bueno es entender, como dice usted, y se entiendan. Óiganme y entiendan, son dos cosas diferentes. Y es ahí donde nosotros tenemos que doblegar este corazón de piedra y hacerlo, que Dios nos lo haga de carne, para que seamos humildes de corazón y seamos mansos, para que lleguemos a entender con esa humildad las escrituras, hermano. Eso es lo que siento ahorita, y es un gozo para mí, hermano. Habla Rocha. Sí, amén, hermano Rocha, amén, mi hermano. La verdad, hermanos, que yo confieso que esto es bien extraordinario, hermanos. Ya se fijaron todo lo que les dije, hablé de los terceros escogidos. Sí, amén, hermanos. Amén. Qué tremendo. A ver, ¿quién más opina algo por ahí? Mis hermanos, no tengan miedo. Gracias, hermano Rocha. Amén, hermanos. Ahí estamos, hermano. Hermano Manuel. ¿Quién habla por ahí? Aquí, hermano Frank. ¿Qué dice mi hermano Frank? Pues qué tremendo, mi precioso hermano Emanuel, ese capítulo 25 de Mateo. Ese grupo, mi precioso hermano Emanuel, no lo teníamos aún identificado, porque son los que son salvos por obras. Y nos Así está es, hablando usted, mi precioso hermano Emanuel, que son sacados prácticamente del infierno, aunque no estaban en ese lugar que usted nos mencionó, que es como una espiral, que dice pues prácticamente difícil, pero el Señor, teniendo poder sobre todo, los manda a llamar de allí para enfrentar el juicio. Y los que son apartados como ovejas, esos son porque le hicieron favores a la esposa del Señor Jesucristo, los escogidos, y pues tuvieron su galardón también. Qué tremendo, mi precioso hermano Emanuel, que esos no son salvos por fe como nosotros, que somos escogidos sino por obras. Dios le bendiga, mi precioso hermano Emanuel. Amén. Gracias, mi hermano Frank. Un abrazo. ¿Alguien más quiere decir algo? Tenemos un chancecito.
Dios le bendiga, hermano Emanuel. Habla Sergio. Sí, está bien, muy glorioso el mensaje, hermano. Y pero la teología confunde estas venidas, y no solamente se confunden los mismos teólogos, sino que confunden a sus discípulos, a su congregación, porque bien podrían decir, hermano, ahí donde dice el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Lo pueden confundir con Mateo 16, 27, que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces, pero gracias al Señor, hermano, tenemos el filo, la navaja del Espíritu de Dios para poder hacer esos cortes tan perfectos, hermano. Y sí, hermano, estamos en voz de arcángel. Amén, hermano, así es. Amén, mi hermanito Sergio. El Señor lo bendiga mucho. Miren, hermanos, veo que han captado. ¿Hay alguien más? Un último chance. ¿Alguien? Denis, ¿qué dices tú, mi hermano Denis? Amén. Hermano, entonces yo lo que le entendí que en el cielo hay tercer cielo, hermano. Entonces en el infierno viene siendo lo mismo, hermano, también. Que en el infierno hay ciertos lugares también, como en el cielo. Sí, amén, sí, mi hermano, en el cielo pues tenemos el paraíso, ¿verdad, hermanos? Tenemos debajo del trono y tenemos el tabernáculo celestial. Ese es lugar de los escogidos y el santísimo del tabernáculo, que es Jesucristo, que aún no se ha reunido con su pueblo, sino eso es en el rapto, dice Pablo, que estaremos siempre con el Señor allí. Entonces, tremendo, hermanos, pero ahorita estoy yo viendo que Dios nos está corriendo el telón del infierno, hermanos, y nos está corriendo el telón de los salvos por obras, como dijo el hermano Frank. Y hermanos, tremendo, porque es un grupo que está claro que aquí el Señor dice, estuve enfermo, esa es la razón. No podemos confundir a los grupos, está bien claro, los que entendemos. Amén, mi querido hermano. Amén, mi hermano, amén. Vaya, gloria a Dios, mi querido Denis. Bueno, mis hermanos, entonces, si alguno desea hablar y lo dejé sin hablar, hágalo así un segundito, porque ya nos vamos a ir despidiendo. Vamos a orar. Amén. Bien, mis hermanos, entonces oremos. Padre Celestial, infinitamente agradecido, Señor, por entender estas cosas tan tremendas, Padre, y tú nos vas abriendo el telón y nos vas mostrando cómo son estas cosas. Estoy infinitamente agradecido porque no entendía yo esto, Señor. Se me volvía contradictorio y confundía los conceptos, pero ahora los veo bien claros, Señor. Es la segunda resurrección, son las naciones donde se apartarán los buenos de los malos. Hay un grupo ahí escogido para hacer el bien a tus hijos. Aquí lo dices claramente y tú dices que son como ovejas predestinados, porque dice aquí, bendito de mi Padre, heredad, el reino preparado. O sea que desde que aparecieron, fíjense hermanos, allá los hijos de Caín y toda esa simiente, hizo esto el Señor y preparó para el final algo, el reino también para ellos a su nivel. Tremendo, hermanos, porque tuve hambre, ven las obras, eso lo salvó. Y no tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. O sea, hermanos, obras. Tremendo. Estamos agradecidos, Padre, por esto,
en esta noche con todo el corazón, Señor. Ya se acerca el rapto porque nos estás corriendo el telón, Señor. Se acerca el rapto, el arca está terminándose. Gloria a tu nombre, Padre, para siempre. Bendigo a mis hermanos que creen y que se esfuerzan en esta hora tremenda que vivimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Presérvanos en vida, danos abundancia, danos victoria. Señor, así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis preciosos hermanos. Todos ustedes dicen amén, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Amén, mi precioso hermano. Amén. 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 Gloria al Amén. Señor Amén. Jesucristo. Amén, mi precioso hermano Emanuel. Gloria a Dios. Con permiso, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga.